Japón, un país muy conocido por su cultura, por el respeto y la armonía, ocurrió un caso de los más macabros en toda la historia reciente. Hoy os voy a contar el caso de Futoshi Matsunaga Junko Ogata, un caso real de manipulación, asesinato, tortura, pero esto, amigos, no es ficción. Esto es la vida real. Os aviso, antes de todo, este caso es bastante duro. No es el típico arrebato de ira y ¡pum! No, no, no. Es una historia de años de tortura y control mental. Así que, si eres sensible, sigue bajo tu responsabilidad. Futoshi Matsunaga, nacido en 1961 en Kitsakyushu, que está en Japón, a primera vista era un hombre simpático, guapo y carismático, pero desde muy joven mostró su verdadera cara. Un manipulador profesional capaz de hacer lo que quiera con cualquier persona. Matsunaga empezó su carrera como criminal estafando a mujeres, prometiéndolas matrimonio, dinero, riquezas, éxito, pero acababa robándoles todo. Incluso convenció a varias de que tenía poderes espirituales. Más tarde, sus mentiras se volverían más extremas, afirmando tener contactos en la Yakuza y con sectas bastante extrañas. Todo obviamente era falso, pero la capacidad que tenía para manipular a sus víctimas era fascinante. Junko Gata era una joven normal, de familia estricta, muy tímida y con bastante poca autoestima. Cuando conoció a Matsunaga, cayó en sus redes pues casi al instante. Primero la enamoró, después empezó con el ciclo. El ciclo consistía en enamorarla, después hacer que pues, se evadiera de todos sus seres queridos, humillarla y golpearla. Para que veáis el grado que tenía de manipulación, Matsunaga convenció a Junko de que su madre era un demonio y que debía purificarla. Lo que empezó con insultos, bofetadas, manipulaciones, acabó con una auténtica tortura mental. En poco tiempo Junko pasó de ser su víctima a su aliada más fiel. Y aquí, amigos, es donde empieza la verdadera pesadilla. Matsunaga y Junko empezaron a secuestrar a familiares de Junko y a conocidos muy cercanos y a llevarlos a un apartamento que estaba situado en Kitakyushu. Allí comenzaban las sesiones de tortura. Hablamos de descargas en sus partes íntimas, privación del sueño, golpes con objetos metálicos, quemaduras con cigarrillos, todo tipo de torturas bastante desagradables. Incluso obligaban a que las víctimas se torturaran entre ellas, y si no lo hacían, las consecuencias aún eran peores. Su método estaba muy claro. Primero debilitaba psicológicamente a sus víctimas, para después humillarlas, torturarlas y convertirlas en una herramienta de tortura para torturar a las demás víctimas. Era una auténtica fábrica de tortura y dolor. A este apartamento se le atribuyó el título de la Casa del Horror, obviamente por la tortura y la manipulación constante que llevaban las víctimas, tortura psicológica y física. Y esto duró años. Entre 1996 y 1998, al menos 7 personas fueron asesinadas de la familia de Junko, por Matsunaga, por Junko, su madre, su padre, un sobrino suyo e incluso antiguas parejas de Matsunaga. Las víctimas eran torturadas hasta morir, pero no bastaba solo con matarlas. Después Matsunaga se encargaba de deshacerse de los cuerpos. Los disolvía en productos químicos, o los descuartizaba, o incluso hacía desaparecer cuerpos en el mar. Y lo más macabro de todo esto es que obligaba a Junko a ser partícipe en todo momento de lo que hacía. Ella misma confesó haber disuelto gente en bañeras con productos químicos. Todo terminó en 2002. Una de las víctimas, una joven secuestrada, consiguió escapar y denunciarla a la policía. Cuando las autoridades registraron la casa, descubrieron el infierno que se vivió allí durante años. Matsunaga fue detenido y no mostró ni el más mínimo arrepentimiento. Junko, en cambio, rompió a llorar y explicó que había sido manipulada y obligada a actuar contra su voluntad. Varios años después, en 2005, el tribunal condenó a Futoshi Matsunaga a la pena de muerte. El caso sacudió a la sociedad japonesa y se abrió un gran debate sobre la violencia doméstica, el lavado de cerebro en contextos de abuso, las sectas y sus métodos de control mental. Se consideró uno de los crímenes más brutales de todo Japón. El caso de Matsunaga y Junko demuestra cómo la mente humana puede ser llevada al límite, cómo alguien puede verse transformado en un verdugo habiendo sido antes una víctima. Es fácil juzgar desde fuera,
pero la manipulación psicológica combinada con el miedo puede romper la voluntad de cualquiera. Este es un caso que nos recuerda que el verdadero terror no siempre viene de un monstruo, sino de personas con carne y hueso. ¿Conocías este caso? ¿Crees que Junko es culpable al 100% o piensas que es una víctima más de Matsuaga? ¿Creéis que Junko actuaba por miedo o era consciente en todo momento de lo que hacía? Os leo en comentarios. Y si queréis más casos reales como este, suscribiros, compartir el vídeo, darle a like y apoyadme a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros.